Bueno, queridos y queridas compañeras, amigos y amigos, bienvenidos todos. Especialmente a los que nos visitáis hoy por primera vez, estáis en vuestra casa, en vuestra facultad, en vuestra Complutense. En primer lugar, quiero presentaros a las personas que me acompañan en esta mesa, empezando por la derecha. Bueno, por la derecha, al fondo, tenemos a Dolores Castro, amiga y además hija de Julio Castro. A su lado está Julio Castro, su hermano y hijo también de Julio Castro. Gracias por estar aquí y por esta exposición. A su lado tenemos a nuestra vicerrectora de Cultura, Deportes y Extensión Universitaria, Isabel García, profesora de esta casa y amiga también. Un placer tenerte y gracias por venir a compartir estos momentos con nosotros. A mi derecha está Jaime Brihuega, profesor de la Facultad de Geografía e Historia y comisario de la estupenda exposición que podréis ver luego al salir. Y Pedro Terrón, profesor de aquí de esta casa, de escultura, que fue amigo de Julio Castro y que ha estado coordinando y ayudando en todo lo posible, los medios que tenemos en esta facultad para la exposición. Pues nada, comentaros a todos que es un gran placer para mí y una enorme satisfacción inaugurar esta muestra, El color del arte en los años grises, que es el resultado del trabajo creativo desarrollado por Julio Castro de la Gándara, que fue artista y profesor de esta casa entre 1974 y 1981, al que tengo que confesaros que no tuve el placer de conocer personalmente, pero al que hoy conozco un poquito a través de las obras, de su obra, ¿no?, que es lo mejor que tiene un artista, ¿no?, que luego pervive en el tiempo a través de su obra y de sus pinturas. Un artista serio y tremendamente trabajador, como habéis podido ver por la cantidad de obras que creó. Que esto que tenemos aquí me han dicho que es una pequeña muestra de todo lo que hizo. Y que además un artista comprometido que realmente logró plasmar con su pincel la realidad del tiempo que vivió y que creo que estuvo bastante caracterizado, ¿no?, por las influencias musicales y literarias de la época. Hoy la Universidad Complutense y la Facultad en concreto de Bellas Artes rinde con esta exposición un merecido homenaje al artista Julio Castro, que compartió su pasión por la pintura con su fuerte compromiso con la enseñanza aquí en esta facultad. Y mi sentimiento hoy es de agradecimiento a todos los que habéis hecho posible que podamos, los profesores y los estudiantes de esta casa, conocer a un compañero que fue de aquí y nada, daros las gracias por el enorme trabajo que habéis hecho, que lo sé, ¿no?, porque esto haya llegado a su fin de esta manera tan satisfactoria. Y especialmente quiero dar las gracias a Julio y a Dolores, ¿no?, por su generosidad y el empeño en difundir la obra de su padre, ¿no?, de este artista, y hacer posible que lo conozcamos y lo disfrutemos todos. Y mi enhorabuena a todos los que han hecho posible esta muestra, ¿no?, que sé que han sido muchos. También dar la enhorabuena por el catálogo que habéis hecho y por la generosidad que van a donar un ejemplar a nuestra biblioteca para que podamos conocerlo mejor. Y eso, que estoy segura que hoy ya con este acto, ¿no?, pues ya pasamos, ¿no?,
saldamos una deuda que teníamos con este compañero y quedaremos reflejados con este acto, ¿no? Pues ya en la crónica un poco de la Universidad Complutense, en el que entra ya por derecho propio. Gracias a todos por venir, por compartir este momento, y os invito a que después del acto pues disfrutéis de la obra, dialoguéis con ella y captéis pues la reflexión creativa, ¿no?, de Julio. Muchas gracias, y ahora quiero pasar la palabra a las personas que me acompañan. En primer lugar, Pedro Terrón, que, como os decía, artista también, escultor y pintor, y que ha estado ayudando en lo posible a la muestra. Cuando quieras, Pedro. Buenas tardes. Agradecer a la familia que me hayan permitido estar aquí para dar unas palabras, porque realmente yo fui un alumno y a través de Julio, él nos enseñaba unas técnicas que están reflejadas claramente en la exposición. Julio quería que trabajásemos siempre y que aprendiéramos la técnica. Nunca influyó su estilo ni quiso imponer nada. Él sabía transmitir los conocimientos de una manera muy sutil, sin imposición ninguna. Llegaba al extremo de pasar el trabajo fuera del aula y sacarnos hasta su estudio. Las tardes que pasamos con él haciendo las imprimaciones de linóleo y hablando amigablemente de tú a tú, sin ninguna dificultad ni barrera. Eran tardes realmente maravillosas que nosotros no nos dábamos cuenta del bien que nos estaba dando, de lo que nos ofrecía. Siempre fue muy generoso y nos ofreció todo su conocimiento, nos lo trasladó, ya os digo, con una sencillez y una naturalidad que yo hoy día reconozco en toda su obra, todo lo que él me enseñó. No puedo deciros nada más de él. Era una persona muy afable, muy natural, y siempre trataba a los alumnos de tú a tú. Nunca puso una frontera, ni nunca le oí una palabra mal, ni fuera de respeto. Era una persona muy educada, muy ordenada. En eso sí que nos diferenciábamos algunos alumnos, pero él sabía transmitir la palabra orden y desorden muchas veces en los trabajos. Nos pedía muchas veces que los trabajos fuesen muy meticulosos, pero a su vez en otros trabajos nos pedía que fuésemos muy sueltos, muy libres, y que hiciéramos aquello que no nos atrevíamos a hacer en el día a día, de la meticulosidad que nos sabía transmitir. Y yo agradezco a la familia, ya os digo, toda la atención que han tenido conmigo, y todos los conocimientos están plasmados en su obra. Ahora es el silencio, ese silencio maravilloso que va a permitir que sea su obra la que hable. Ese silencio que va a permitir que la gente entre por la curiosidad que les va a llamar la atención lo que están viendo, y van a hablar sencillamente con lo que él quiso transmitir. Y nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias, Pedro. A continuación, un amigo de la familia nos va a leer un breve texto del catálogo. No sé, sí. Bueno, me acaban de liar y está en la primera página, así me he puesto un marcapágina para no perderme. Espero estar a la altura del texto que no haya escrito. Dice: a quien no abandonaron el arte porque precisamente el páramo parecía yermo, a quienes supieron abrazar al artista aunque se resistiera, a quienes estuvieron en la cercanía y en la lejanía, a quienes están y a quienes se tuvieron que marchar, a quienes pudimos agradecer y a quienes no,
a quienes comparten la mesa del artista y su sobremesa, a las charlas en Casa Capa, a los viajes con los López Millán, a la calidez de los cascos Martínez, a Perico, que siempre fue entrañable, a los Núñez Galilea, que siguen estando, a Gudín y Uriel, porque tanta memoria es de todos, a los Olmo Enciso, que siguen en nuestro escenario y en las exposiciones, a Angelito Merina, y su manera especial de querer a los amigos, a Antonio Leiva, que sigue escribiendo y escribiéndole, a quienes quisieron recordarle y recordarnos, a quienes acompañan sin más, a Lola Jiménez Ramírez, que tuvo que seguir adelante y que nunca debió tener soledad, al artista que fue de todos y que, aun todos en el arte, serán él, aunque no podamos abrazarle. Muchas gracias. Ahora quiero pasar la palabra a Dolores Castro, cuando quieras. En mi intervención quiero básicamente dar las gracias. Las palabras emoción, alegría, gracias y agradecimiento se van a repetir mucho en lo que a continuación voy a decir. Pero no he tenido estos días ni la calma ni el sosiego para buscar sinónimos. Valgan, pues, las redundancias. Me es muy difícil expresar la profunda emoción y alegría que me produce estar hoy aquí. Desde hace más de 35 años, mis visitas a esta Facultad de Bellas Artes han sido en muy contadas ocasiones. La más larga fue con motivo de la tesis doctoral de un antiguo alumno de mi padre, Rafael Menéndez Muñiz. En otras ocasiones he venido a ver a antiguas compañeras de mi madre en secretaría. Me emociona doblemente estar aquí porque tanto mi padre como mi madre trabajaron primero en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando y luego en su heredera, la Facultad de Bellas Artes de la UCM. Mi padre, Julio Castro de la Gándara, fue profesor 8 años y mi madre, Dolores Jiménez Ramírez, Lolita, para todos los que la conocieron en Bellas Artes, trabajó en la Secretaría durante 37 años y fue en ella toda una institución. Me alegra, como decía, estar en este salón de grados durante la inauguración de un homenaje a mi padre, que es también homenajear a mi madre. Este ha sido un proyecto colectivo y eso es lo que lo hace para nosotros más entrañable y valioso. Agradezco a esta Facultad de Bellas Artes, a su decana, Elena Blanc, y al profesor Pedro Terrón, antiguo alumno de mi padre, la cesión del espacio para exponer la obra y rendirle homenaje a un antiguo profesor de este centro. Por su parte, el rectorado de esta universidad, a través de los encuentros complutenses, ha financiado parte de la publicación del catálogo y de la organización de la exposición. Gracias, José Manuel García Vázquez, y gracias, Darío Moral. Para la financiación del resto, organizamos una iniciativa de crowdfunding en la que participaron muchos mecenas, cuyos nombres están recogidos en los agradecimientos del catálogo. Cuando finalizó esta iniciativa, hubo muchas personas que siguieron sumándose, pero lamentablemente ya no hemos podido reflejar sus nombres porque el libro estaba en la imprenta. A todos los mecenas, gracias. Así se ha podido publicar el catálogo. Mi agradecimiento también a quienes aceptaron escribir en él. Jaime Brihuega, Pedro Terrón, Rafael Muñiz, cuyos textos aparecen recogidos en el libro. A otros amigos que en su día escribieron para Julio Castro, Manuel Alcorlo, Lauro Olmo, Demetrio Cascón, Manuel López Encinas, Antonio Colomer Viadel, Joao Luis Roth, y también a otros que todavía le escriben, como Antonio Leiva. Permitidme también añadir mi gratitud muy especial a 4 personas. A Jaime Brihuega, me es imposible verbalizar el profundísimo agradecimiento por la organización y la distribución de la obra de mi padre que has hecho en este espacio. Y también por ponerte literalmente manos a la obra, colocando cuadros. Gracias, Jaime, por tu entusiasmo. A mi hermano Julio, sin cuyo tesón y constancia, yo diría que inasequibles al desaliento, no hubiéramos llegado hasta aquí. A mi madre Lola, Lolita, gracias infinitas. Gracias infinitas por su sonrisa y por la cara de entusiasmo cuando le explicábamos los avances del proyecto. Y por último, gracias a Manuel, mi marido, por su constante apoyo, siempre pendiente de todo hasta en los últimos detalles, haciendo que las cosas difíciles sean fáciles. Y para terminar,
gracias a todos vosotros por acercaros a mirar. Así, Gracias por acercarse a mirar, se titula uno de los primeros textos del catálogo que voy a leer a continuación. Gracias por acercarse a mirar. Sabíamos que teníamos una responsabilidad desde aquel funesto mes de diciembre de 1983, en que el artista, que en casa era padre de familia, se fue tan repentinamente como un parpadeo. Desde hace ya 35 años debíamos acometer una deuda, no tanto o no solo con la persona próxima, sino con quien había creado tantos mundos a nuestro alrededor y en torno a tanta gente. A quien había creado tantos mundos a nuestro alrededor y en torno a tanta gente que se hubiese hecho imposible olvidarlo sin más. La artífice principal de que hoy haya una obra conservada, en la medida de nuestras modestas posibilidades y con la amplitud que supone, es Lola Jiménez Ramírez, la mujer que quiso encargarse de mantener a salvo y con enorme cuidado todo aquello que permaneció depositado en la nada, lo que se dejó escrito entre las líneas de cada obra, lo que quedó en suspenso en los lienzos y que ahora hemos sido capaces de desempaquetar, revisar, ordenar. Tarde quizá, pero no podía quedar oculta una obra como la que ahora se recoge y se quiere mostrar. Tarde porque la desgracia vital hace que la memoria de ella, de mi madre, que era la de miles, ha desaparecido casi por completo, pero en nombre de quien podemos hablar. Tarde porque mucha gente de la que lo admiró y compartió su vida con él ya se ha marchado, pero en su justa medida, porque antes no hubiera sido fácil el trayecto que ahora nos ha tocado hacer, por la parte emotiva, por cuestión de la gestión, por aquello que puede suponer desembarazarse de pudores y volcar la experiencia de varias vidas en un proyecto como este. Nacer y crecer en el entorno del arte marca para siempre. Vivir intensamente su entorno con sus tantos protagonistas, como ha sido nuestro caso, no tiene precio, como tampoco tiene fin echar de menos a tanta gente cada vez que se intenta localizar a alguien que ya no puede responder. Tuvimos la suerte de vivir cosas que la mayoría no podrá conocer, pero que estaban alrededor. Él, ella y otras personas tuvieron la suerte de crearlas. Este trabajo no es fácil de hacer, pero su necesidad lo hace nuestro y su continuidad será de todo el mundo que quiera encontrar muchos hilos de esa red que es el arte en su historia, su hijo y su hija. Muchas gracias. Muchas gracias, Dolores, por tus palabras. Ahora quiero pasar la palabra a Jaime Briguá, comisario de exposición, cuando quieras. Muchas gracias. Hay una cosa que es de justicia decir, y es que esta exposición es el resultado de un esfuerzo absolutamente titánico que Dolores y Julio han realizado en un tiempo sorprendentemente récord. Cuando se enfrentaron a la posibilidad de hacer una exposición, antes lo comentábamos, ese tranvía que pasa y que si no lo coges a lo mejor no vuelve a pasar, se enfrentaron a navegar en el interior de una pequeña historia, de una historia familiar, de un conjunto de obras, se enfrentaron al peligro de caer en la emoción respetable pero propia del universo familiar o a la incapacidad de ser objetivos a la hora de documentar, de valorar, de situar cada obra en su justo término. He de decir que ha sido absolutamente sorprendente la manera lúcida en que se han atrevido a acercarse ni más ni menos que a la obra de su padre. Y es algo difícil porque además lo sé por experiencia propia, porque yo también he tenido que pasar un trance parecido. Aparte de esta petite histoire, que dirían los franceses, y de esta vuelta de Julio Castro de la Gándara a su casa, la casa donde trabajo, lo importante es que Julio Castro de la Gándara vuelve a la historia del arte. La historia del arte, la historiografía del arte, es un relato construido a base de omisiones, a base de silencios y a base de exaltaciones. Julio Castro de la Gándara no está en los relatos históricos en el lugar que le corresponde todavía. Y esta exposición va a ser el primer paso para que esa historia
haga su autocrítica, revise sus modelos y vaya incluyendo todas esas zonas negras, esos ángulos muertos que todavía no se han recuperado. ¿Por qué Julio Castro de la Gándara debe volver a la historia del arte, salir de alguna manera de ese ángulo muerto e integrarse en el lugar que le corresponde? Lo primero, por la excelencia de su obra. Eso yo creo que es algo que salta a la vista y que a nosotros nos ha sorprendido, aun conociendo la obra, una vez que hemos visto el conjunto. El conjunto verdaderamente ofrece un espectáculo verdaderamente resplandeciente. Es la obra de alguien que en su momento estuvo en perfecta sintonía con las cosas que ocurrían en su tiempo. A veces miramos sus obras de los años 50 y nos damos cuenta que está en plena sintonía con lo que en los años 50 se está haciendo en la figuración. Los 50 y los 60, normalmente la historia del arte habla fundamentalmente pues, del Grupo El Paso, habla del tema del informalismo y la pintura abstracta, lo cual es importantísimo, pero también cuando analizamos documentalmente el paso de la historia, nos damos cuenta que la figuración tuvo un papel fundamental en España y en el resto del mundo. Porque claro, a veces miramos esas obras y nos sentimos próximos a lo que se está haciendo en Italia. Nos sentimos próximos a un Baltú, por ejemplo, que aparece en algunas de esas obras. Es decir, a esa figuración que en toda Europa fue la consecuencia de la figuración de entreguerras, que había sido ni más ni menos que la primera fila de la vanguardia, coexistiendo con el surrealismo, coexistiendo con las tendencias de carácter abstracto. Estamos ante un artista absolutamente polifacético. Tocó todas las técnicas y todas las posibilidades de la expresión. Lo que hay aquí no es más que una pequeña muestra, completada en otra que se ha hecho en otro lugar, de la cantidad de territorios, prácticas, técnicas que dominó, que transmitió, como nos acaba de decir nuestro compañero, y que, digamos, dominó de una manera verdaderamente sabia. Pero además es un artista en el que esa sintonía con las tendencias que se mueven a nivel internacional, es decir, esa modernidad en la que él se mantuvo, dio paso también a una mitología personal intensísima. Esa mitología personal en la que al final de su vida se refugia, rompiendo de alguna manera esa necesidad de estar a la paz, de estar al día, y dominando sus instrumentos de representación, ser capaz de dar una visión del mundo que en algunos cuadros vemos combina cosas de su historia personal, cosas de su mundo en el que él se mueve, de sus opiniones, de cosas que están pasando en el resto del mundo. Y finalmente acaban apareciendo un verdadero retablo de momentos históricos tan importantes como han sido no solo los años 50, sino los años 60 y los años 70, hasta donde él tuvo la oportunidad de llegar a principios de los 80. Es, pues, el principio de un regreso a la historia del arte. El magnífico catálogo que han hecho sus hijos es una obra de documentación portentosa. Hay casi un catálogo razonado en el sentido, y yo puedo confesar aquí que eso se ha hecho en tiempo absolutamente récord. Para mí la labor de comisario ha sido un paseo. Sencillamente me he encontrado con que prácticamente todos los datos estaban ya sobre la mesa, todo estaba perfectamente documentado, y cuando llegó ese momento crítico que tiene el comisario con la familia del artista, de decir, Dios mío, me van a traer un montonazo de obras, les voy a tener que decir, sí, es estupendo, pero no cabe todo, además me trajeron un conjunto de obras que es exactamente el que está ahí. Me trajeron lo mejor, perfectamente seleccionado, e incluso faltaba una obra que se tuvieron que traer para llenar un espacio. Así que, en consecuencia, esto es el principio de una recuperación. Gracias. Bueno, pues ahora le quiero pasar la palabra a Julio Castro, cuando quieras. Muchas gracias. No sería ya capaz de dar las gracias a todos porque mi hermana lo ha superado y la ha desbordado. Sí, quiero decir algunas cosas sobre el autor y sobre la obra. En primer lugar, decir que
detrás de una gran mujer es fácil encontrar un gran artista. Conozco tantos casos que puedo asegurarlo, y que el dicho nunca es al revés, es de esa manera. El tándem que los dos formaron desde un principio, el tándem que hicieron desde ya muy joven, porque claro, cuando Julio Castro llegó aquí a la facultad, allí a la escuela, ella ya estaba ahí, y cuando se conocieron, lo que hicieron fue aumentar entre los dos. Sobre la obra de Julio Castro, yo creo que habla por sí misma. Es cierto que lo que decía Pedro, el silencio es lo que ofrecen las obras que tenemos ahí y las que no tenemos ahí, que son numerosísimas, pero es importante destacar una cuestión: el compromiso. El arte es inexistente para mí sin el compromiso. El arte tiene que tener un compromiso siempre. Es cierto que cada uno podemos enfocarlo de una manera o de otra, pero el arte por el arte, que muchas veces se intenta vender como símbolo de lo comercial, no sirve para nada. El arte tiene un compromiso que aquí se refleja en todos los aspectos, en la persona de Julio Castro y en sus obras. En la persona de Julio Castro, con su gente, con sus amigos, con su entorno, con la sociedad en general, con la defensa de los derechos de los demás, y que luego vuelca en la medida de lo que su arte le hace volcar en las obras que vemos ahí. No solamente la apreciación del entorno, sino también la apreciación del significado social y político se puede ver perfectamente en todas las obras. La última parte, precisamente a la que hacía referencia Jaime, yo creo que recoge lo que durante tantos años ha marcado su vida y lo vuelca ahí. La muerte es injusta siempre, pero la muerte de un artista a una edad joven es una barbaridad que ocurre, como vemos fácilmente, de la noche a la mañana de una persona desaparece, y cuando empezaba precisamente la etapa de mayor producción, que es la de un artista en esas edades, es cuando desaparece la persona. Afortunadamente, yo creo que pasa ese pequeño abismo que hay entre el artista que está en un desarrollo a la del artista que ha alcanzado un determinado nivel y es capaz de volcarlo durante esos años, y es capaz de hacerlo de una forma desgarradora y brutal en la forma de tratar las obras. Él no trata una obra como superficial, él la estudia, la desarrolla, la multiplica, hace diferentes trabajos alrededor de ella y finalmente la trabaja hasta la mayor profundidad que puede. Esa es la dedicación que el artista hace en su momento de todo lo que podemos ver aquí. Yo recomendaría, estáis viendo proyectado todo el rato, hay alrededor de 600 imágenes en todo lo que estáis viendo proyectado, es decir, todavía desde antes que empezarais hasta ahora no hemos llegado al final. Yo recomendaría que pudierais echar un vistazo al catálogo, porque hay muchos trabajos que no se verán en otros autores por su técnica y por su intención. Yo creo que es muy recomendable que se conozca lo que hemos podido humildemente recoger ahí, porque como también decía mi hermana María Dolores, realmente quien hace la recopilación y el cuidado de toda la obra durante todos estos años, estos 35 años, que no hemos tenido la ocasión de poder hacer nada por él, quien realmente lo resguarda es Lola, es su mujer, y es la que ha permitido que hoy estemos aquí y que hoy podamos mostrar todo este trabajo. Desgraciadamente hay una parte del trabajo editorial que fue destruido por las propias editoriales, que lo hemos sabido hace relativamente pocos meses, y ese no se podrá recuperar. Pero hablamos de cerca de 1 millar de obras que pueden ser catalogables y que están ahí. Y sobre todo quiero agradecer a todo el mundo por haber venido y por haber dedicado un momentito a venir a ver esta obra, incluso a los que no han podido venir y que vendrán en su momento, porque creo que el interés por lo desconocido también es muy importante dentro del arte. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Julio. Y cerrará el acto la vicerrectora de Cultura, Deportes y Extensión Universitaria, Isabel García Fernández. Cuando quieras.
buenas tardes a todos y a todas. Bueno, cierro esto, pero luego no soy nada protagonista, han hablado los protagonistas y yo quiero dar las gracias. Gracias Pedro, gracias Jaime, gracias Elena, gracias Dolores, gracias Julio, por traernos esta magnífica exposición. Yo, bueno, cuando entré de vicerrectora antes del verano, me lo encontré en una carpeta de encuentros y José Manuel Vázquez me habló de ello. Conocía algo, pero empecé a mirar y la verdad es que descubrí un artista que no conocía. Gracias a él, gracias a Darío, dio también a Rafael. Gracias a vosotros que estáis aquí, porque sin espectador no hay obra. Y bueno, pues gracias a la facultad y también entiendo que a la Complutense, porque esto debe ser más grande, el recoger esa memoria. Yo entiendo que para Dolores y Julio no ha sido fácil, porque enfrentarse, bueno, pues aunque hayan pasado 35 años, hay algo muy emocional y muy directo, y además, bueno, pues con dos protagonistas que, bueno, pues ahí ha aflorado seguramente pues muchos sentimientos. Bueno, pues yo ahora viendo las obras, claro, había visto algunos dibujos, algunos cuadros, he visto carteles, es una obra tan extensa, tan magnífica, que cubre tantos lenguajes, que de verdad espero que no solo el catálogo, sino sea una labor también mayor de recuperación y de difusión de este artista, porque obviamente merece la pena. Supongo que humanamente no tengo el placer de haber reconocido, pero desde luego artísticamente lo es. Y bueno, pues también hablábamos de la exposición fuera, aunque nosotros tenemos una sala grande, a mí me ha parecido que está muy bien. Yo soy profesora de museografía, o sea que, bueno, algo sé. Me decía Pedro que no lo criticara, digo al contrario, es decir, que bueno, felicito a Jaime, felicito a Dolores y a Julio, pues este trabajo, porque yo creo que se ve muy bien, se aprecia muy bien esa amplitud de lenguajes, esa riqueza que tiene en sus obras, se nos concentra en ese espacio. No siempre funciona, os lo puedo decir, porque también profesionalmente lo he visto, y en este caso yo creo que, bueno, pues es un momento y un espacio que hay que disfrutar. Quizás se nos queda pequeño porque hay mucha obra, pero también, bueno, pues nos despierta esa curiosidad y esas ganas de conocer más y ampliar, bueno, pues no solo nuestro conocimiento, sino nuestra experiencia con su obra. Acabo agradeciéndoos a todos vuestra presencia, que apoyéis a este artista y bueno, pues que espero, como ha dicho Jaime, que se incorpore, aunque ha estado, pero con más protagonismo en la historia del arte, porque así lo merece. Muchas gracias por estar aquí y espero que disfrutéis de la exposición.